Ahora sí. Bueno, esta semana Dios ha puesto en mi corazón compartir este tema respecto a la soberbia y la arrogancia. Como siempre, comenzamos con el texto base, he escuchado a un predicador llamarle nuestro manual de instrucciones, el libro que guía nuestra vida, la Biblia, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Por qué hemos comenzado con este texto de Proverbios 8:13? Porque aquí nos señala que Jehová, nuestro Dios, aborrece varias cosas. Aborrece el mal, aborrece la soberbia y aborrece la arrogancia. Entre otras cosas, el mal camino, la boca perversa, pero aborrece las dos cosas de las que vamos a hablar en esta ocasión. Y ya es decir que aborrece, porque esta palabra es mucho más fuerte que no está de acuerdo con que seas arrogante, no le parece mal que seas arrogante, no, utiliza la palabra aborrece. Es una palabra fuerte. Entonces, tenemos lo contrario de la arrogancia y la soberbia, que es la humildad. Entonces, toda esta noche que estamos compartiendo la palabra que tenemos en la Biblia, vamos a hablar de esas dos cosas, la humildad y lo que está al otro extremo, que es la soberbia y la arrogancia. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La verdad es que no sabía que había tantas referencias bíblicas respecto a tanto la humildad como la arrogancia. Otro versículo que tenemos es Primera de Samuel 2, versículo 3, que dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. O sea, ahí nuevamente, en los dos versículos hace referencia a la arrogancia. En el segundo dice que no hablemos palabras de grandeza, de altanería, que será el Señor nuestro Dios que ponga en la balanza las acciones que nosotros realicemos, ¿no? Y que como ya hemos visto en una otra oportunidad, las obras no va a ser lo que nos va a salvar. Existe un hilo delgado entre la baja autoestima y una vez curado pasar a la arrogancia. Realmente hay los dos extremos, ¿no? Una es tener la baja autoestima y pensar que uno vale menos que el resto del mundo, pero a veces uno, por la gracia de Dios, puede curarse de esta baja autoestima y de repente, sin darse cuenta, pasar al otro lado de ser arrogante y de creerse mejor que los demás. Podemos indicar que hemos hablado de un determinado modo, con un determinado modo de voz para hacer valer nuestros derechos. Pero si lo hacemos con arrogancia, de igual manera podemos lastimar a la gente. Seguimos con las citas bíblicas, Proverbios 15:32 al 33. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. En este versículo, más bien da cuenta de lo que dice más abajo, que Dios ama la humildad. O sea que antes de ser honrados, seguramente no va a ser honrada una persona soberbia, una persona arrogante, una persona que tiene una imagen de sí sobrevalorada, sino que seguramente va a ser honrada una persona que
se ve a sí misma con humildad y que seguramente las personas al ver esa humildad valorarán también las cosas y las virtudes y los dones que esta persona tiene. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, como decía, no tenía conciencia de que eran tantas las citas bíblicas en las que Dios dice que resiste a los soberbios. Y en todo momento da gracia, enaltece a los humildes. Todos tenemos un ego, eso es imposible negarlo, el cual seguramente en oración y siempre tratando de imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, deberemos ir controlando y cada que podamos deberemos ir analizando nuestras actitudes para ver si estamos yendo por el camino de la humildad o por el camino del ego y de la arrogancia. Proverbios 16 al 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Definitivamente, con todos estos versículos, está clarísimo cuánto repele Dios a un corazón altivo, ¿no? Y en esto del quebrantamiento, antes del quebrantamiento viene la soberbia. Tal vez este versículo podía haber dicho antes del quebrantamiento viene, no sé, la avaricia, antes del quebrantamiento viene algún otro tipo de pecado, el egoísmo, antes del quebrantamiento viene la envidia, pero no. O sea, dice que así como cuando un cielo se nubla antes de que llueva, antes del quebrantamiento viene la soberbia. O sea, nos está diciendo que cuando veamos una persona soberbia, es seguro que el siguiente paso, no sabemos porque Dios es soberano en sus tiempos, el siguiente paso después de tener un carácter soberbio, ya sea de otras personas o de nosotros mismos, será el quebrantamiento. Porque Dios va a quebrantar para enseñar al corazón de su hijo a ser humilde. Cada quien se cree la persona más buena del mundo. Eso es algo que nos pasa, ¿no? Y escuchaba decir a un predicador, es algo que inclusive pasa mucho más en el mundo cristiano, ¿no? En el que nos creemos más buenos que los demás. Pero tengamos cuidado, porque si nos creemos demasiado buenos, es posible que estemos rebasando la línea de la arrogancia y del ego. No tenemos conciencia de nosotros mismos. Esta frase tiene que ver mucho con la primera. O sea, cuando nos creemos demasiado buenos, es que no tenemos conciencia de nosotros mismos. Escuchaba una frase respecto a otro tema que decía el que más sabe o el que más conocimientos tiene es más consciente de su ignorancia, o sea, es más consciente de que desconoce muchos temas y desconoce mucho del conocimiento humano. Y en esto es lo mismo, ¿no? El que seguramente tiene su corazón más cerca de Cristo es el que seguramente se dará cuenta también que es el menos bueno del mundo, porque toda su vida la comparará con Cristo Jesús. Y si la compara uno su vida con la de él, uno tendrá conciencia en todo momento de que para nada uno es bueno, que para nada uno es perfecto. Romanos 12:13. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto tiene mucho que ver con lo anterior, de que todos nos creemos buenos, de que de repente en el trabajo todos nos creemos el mejor, el más cumplido. Yo soy el que más le da a esta empresa, yo soy el que más da a esta familia, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Que cada uno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, que nos veamos en la real medida de lo que somos, que veamos nuestros defectos, que veamos que seguramente todas las personas que nos rodean son mejores que nosotros en una infinidad de cosas, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de soberbia que habla del rey Nabucodonosor y dice, Daniel 4, 29 al 32. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Si recapitulamos un poco la historia, inclusive en esta serie de novelas brasileras, a una de las novelas se dedicó toda la novela al reino de Babilonia, ¿no? Que por historia sabemos que fue uno de los grandes reinos mundiales al frente de Nabucodonosor. Y este rey conquistó un montón de naciones, entre ellos el pueblo hebreo. Y él se sentía orgulloso de lo que había hecho. Y decía, yo lo he hecho con mi fuerza de mi poder, ¿no? Pero Dios, al ver esa soberbia, lo castiga al rey Nabucodonosor y 7 años está en medio de la locura, pierde la razón por completo, se comportaba como una bestia, caminaba de 4 patas y realmente no podía, o sea, no tenía el comportamiento de un ser humano. Dios, por esa frase llena de soberbia, castiga a Nabucodonosor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña a que debemos reconocer que la fuente de la grandeza es Dios. Muchas veces vemos, ¿no? Yo me he hecho solo, yo no tenía nada, nadie me ha dejado nada, y yo he construido mi vida, he sido el arquitecto de mi destino, y he sido solo yo el que he hecho todo esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿O cuántas veces lo hemos dicho? ¿No? Pero debemos reconocer que no hay nada que suceda en este mundo si Dios no lo permite. Y la grandeza de Dios es la fuente de todas estas bendiciones. Y es aquí como dice, Dios le da eso a quien Él quiere. Y si nosotros hemos sido bendecidos, de repente bendición económica, de repente bendición profesional, de repente el respeto de la gente en nuestro barrio, en nuestro rubro. Si tenemos eso es porque Dios ha decidido dárnoslos y no tenemos nada de qué gloriarnos nosotros. Continúa Daniel 4, 36 al 37.
En el mismo tiempo mi razón fue devuelta, dice el rey Nabucodonosor, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nuevamente vemos en esta historia del rey Nabucodonosor cómo Dios decide sanar a Nabucodonosor. Su razón le es devuelta, otra vez estaba cuerdo. Él reconoce que toda su riqueza y todo el poder le fue devuelto por voluntad del Dios Todopoderoso. Pero ¿cuál es la diferencia de estos dos versículos a los anteriores que habíamos leído? En los anteriores él creía que él había conseguido todo, que era por su mano, que era por su astucia, que era por su habilidad, ¿no? Que era por la buena manera en que él había gobernado. Sin embargo, aquí se produce un cambio total de pensamiento y sobre todo yo creo en el corazón de Nabucodonosor. Ahora él reconoce que la fuente de la grandeza es Dios. O sea, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no se glorifica a él, sino glorifica a Dios por las bendiciones que él ha recibido. Otro versículo que habla de la soberbia y de la arrogancia es Deuteronomio 8, 12 al 14. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. No suceda que se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Aquí he puesto la imagen de un hombre rico que tiene la bendición del dinero, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Es que en esos momentos de bendición nos olvidamos de Dios. Y es cuando, así como le pasó a Nabucodonosor, nuestro corazón se enorgullece. De repente empezamos a creer que hemos sido nosotros los artífices de esas bendiciones. Y no solo se enorgullece con Dios, que por supuesto es lo peor, que se enorgullece con los demás, ¿no? Porque empezamos a ver, no sé si la frase correcta es por debajo del hombro, ¿no? A los demás. Porque sentimos que nosotros somos mejores, porque Dios nos está bendiciendo, o sea, ya hasta nos hemos olvidado que es una bendición de Dios, ¿no? Porque nosotros estamos ganando el dinero, porque nosotros estamos prosperando, porque nosotros cada vez tenemos más bienes, porque nuestro negocio está creciendo, porque en el trabajo cada vez somos más elogiados, más requeridos, y nuestro corazón se enorgullece y se olvida de Dios y empieza a ver por debajo a los demás. Pues la palabra dice que no suceda eso. Filipenses 2 al 3. Capítulo 2, mejor dicho, versículo 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Uno no tiene que entrar a una lucha por vanagloria, por sentir que uno ha ganado. Más bien dice que siempre nos desenvolvamos con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Lo que decía, debemos ver a todas las personas con las que
nos relacionamos como superiores a uno mismo. Eso es humildad. Sentir que esa persona, como decíamos antes, debe tener no una, varias cosas en las que es mejor que uno mismo. ¿Y qué lograremos con eso? Que Dios enaltecerá a los humildes. Dios nos enaltecerá sin buscarlo, porque el humilde no busca eso. Pero como no lo busca, lo encuentra, porque al ver la gente esa humildad, esta persona es enaltecida. Recapitulación de lo que hemos visto. Ahí otra vez he puesto la imagen de un hombre que se ve con una carita arrogante y hemos visto en todos estos versículos que hemos compartido de la palabra que Dios aborrece la arrogancia, aborrece. No es que no le gusta, sino que la aborrece. Que Dios, por el contrario, ama la humildad. Que debemos vernos como menos ante los demás, que no podemos vernos, yo soy mejor que esta persona, tal vez porque tenemos más dinero, tal vez porque tenemos un mejor auto, tal vez porque, no sé, tenemos algún título o algo así. Hemos visto que debemos reconocer de dónde viene la grandeza. Hemos visto que todo proviene de Dios, nada de nosotros. Ahora, ¿por qué a esta parte le ponemos aplicación? Porque este es el momento en el que reflexionamos y vemos si en nuestras vidas, qué es lo que estamos haciendo respecto al tema que hemos visto, a la palabra que hemos compartido. Entonces, en este momento deberíamos preguntarnos, ¿cuántas veces nos hemos sentido superiores a otras personas? ¿Cuántas veces nos hemos visto así? Tal vez con una persona que trabaja con nosotros, que nos brinda un servicio, la persona o que nos sirve en un restaurante. ¿Creemos que todo lo hemos conseguido por nuestros méritos? ¿Cuántas veces hemos sentido eso? O tal vez lo sentimos. Que todo lo que tenemos, con lo que Dios nos ha bendecido es porque somos los mejores en los que hacemos, ¿no? Por eso yo tengo esto. ¿Cuántas veces hemos sentido eso? ¿Cuántas veces hemos contestado el teléfono? Porque esto me ha pasado varias veces de un lado y del otro lado de la moneda. Y que tratamos de una manera o de otra manera, dependiendo a qué persona les respondemos. Si es nuestro jefe o si es alguien quien puede influir positivamente en algo que nos interesa, de repente respondemos con una voz humilde. Pero si es una persona, tal vez nuestro empleado, le respondemos con otro tono, con un tono de arrogancia, tal vez justificándolo de algún modo. De repente justificamos que esa gente necesita ser tratada así, pero la tratamos con arrogancia. El lugar donde nos desenvolvemos, iglesia, barrio, familia, trabajo, ¿creemos que somos más buenos que los demás? ¿Cuántas veces hemos juzgado a nuestro prójimo? Porque de repente ha cometido un error que es más vistoso que los pecados gigantes que nosotros cometemos y que de repente solo nosotros y por supuesto Dios lo sabe, pero que por eso nos sentimos capaces o con el derecho de juzgar a otras personas. O tal vez pensamos que por alguna característica étnica somos mejor que otro grupo de personas. Tal vez hemos incurrido en eso. Reflexionemos sobre eso. Y este es un momento en el que nos hago un llamado.
Un llamado que el Espíritu Santo seguramente actuará en nuestros corazones para que atendamos este llamado. Y el llamado es a que siempre tengamos una mirada humilde de nosotros mismos. Que siempre veamos al resto de las personas como mucho más que nosotros, sin querer decir que tengamos baja autoestima, sino que consideremos que ellos tienen virtudes y de repente mucho más virtudes que nosotros. A eso es a lo que me refiero. Nos hago el llamado a que valoremos, como ya decíamos, a las otras personas, ni siquiera como a iguales, sino como a superiores a nosotros en diferentes aspectos. El llamado a que tengamos la humildad para reconocer en todo momento que Dios es el que hace posible todas las cosas que tenemos en nuestras vidas. Que las bendiciones que tenemos no es porque somos los mejores, sino es porque Dios ha decidido dárnoslas, así como decidió darle el reino y el poder que tenía el rey Nabucodonosor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has decidido compartir con nosotros, Señor. Sabemos que no es la habilidad del que habla, Señor, porque justamente hoy día hemos visto que nada es nuestro mérito, menos en esto de compartir la palabra, mucho menos. Bueno, no lo es en nada, Señor, pero mucho menos en compartir la palabra, Señor. Será el Espíritu Santo que obre en nuestros corazones, que haga que esta palabra actúe de diferente manera y en el modo en que cada uno de nosotros lo necesita, Señor. Te pedimos, Señor, darnos un corazón humilde, Señor. Vernos con humildad frente a los demás. Y siempre ver en la gente todas las virtudes y los dones que tiene y que son de repente muchos más que los nuestros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde de modo de reconocer de que tú eres el que ha decidido darnos todo lo que nos ha dado, Señor. Te pedimos, mi Dios, por todo esto y te pedimos también por si alguien que ve este video, por providencia tuya, por supuesto, Señor, en las redes o posteriormente y que todavía no has recibido a Dios, a ti, Señor, como tu Salvador. Esta persona que está escuchando, que tú estás escuchando esto, recibas a Jesús como tu Salvador. Entiendas que Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Que pidas perdón por tus pecados. Que pidamos perdón por nuestros pecados. Y que así tendremos la vida eterna al lado de nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, hermanito.